Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Pues mi nombre es Juan de Dios Rodríguez, soy el diácono Juan de, una vez más con ustedes aquí en Humanidad en Reconstrucción. Pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, realmente es un tema que si nos ponemos a reflexionar y a pensarle, sí es muy importante para los tiempos que nosotros estamos viviendo, para las situaciones justamente que estamos viviendo y sobre todo nosotros como iglesia estamos llamados justamente a la misión, pero ¿cómo podemos entender nosotros en la actualidad la misión en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo de coronavirus, en este tiempo que a lo mejor para muchos, incluso el mundo en cierta forma podemos decir que se ha parado? Que todo el tema central dentro de la sociedad, que todos los temas que se están llevando, pues son justamente este tipo de aspectos, la pandemia, el coronavirus, que nos tenemos que cuidar, todo este tipo de situaciones y de cosas. Pero sin embargo, también nosotros como cristianos y como seres humanos sabemos que el mundo va caminando, ¿verdad? Que el mundo va caminando y también tiene sus propias situaciones, también tiene sus propios conflictos, aparte de lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero nosotros, como cristianos, estamos llamados justamente a la misión. Y para eso, pues estamos aquí el padre David. Él es padre comboniano, misionero comboniano. Creo que muchos de nosotros sabemos, o si no sabemos mucho, ahorita nos va a platicar un poquito sobre el carisma de la congregación. Y pues justamente para resolver esta cuestión, en este tiempo de coronavirus, pues cómo podemos vivir nosotros también la misión. Y sobre todo creo que hay mucho que aportar como iglesia en este tiempo. Me gustaría que Padre David, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Líder Bajío, en Humanidad en Reconstrucción. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, pero me gustaría no hablar yo ahorita tanto, sino más bien usted que se presentara. ¿Quién es el Padre David? Bueno, primero, antes que todo, agradezco la invitación, la posibilidad de compartir, ¿verdad? No para resolver, como tú dices, ¿no? Quien nos resuelve todo es Dios. Claro. Quien nos resuelve todo es Dios y nosotros somos instrumentos que tratamos de estar disponibles para su acción, ¿verdad? Bueno, pues yo me presento, soy el padre misionero comboniano David Octavio Aguilar. Soy oriundo de Guadalajara, pertenezco por ahora a la comunidad de los misioneros combonianos en San Francisco de Rincón, Guanajuato. Tengo 12 años de sacerdocio y 4 de ellos ya trabajando aquí en la diócesis de León como animador misionero precisamente. Pues en comunión aquí con la diócesis de León, nuestra diócesis, y con otras diócesis. Yo apoyo a los trabajos en los trabajos de evangelización y pastoral. Y bueno, pues ya tuve la alegría de estar 8 años en África, en un país que se llama Sudán del Sur, un país prácticamente nuevo. Hace pocos años atrás obtuvieron la independencia. Yo estaba allá en ese proceso. Y bueno, pues tengo la alegría también de compartir la hermosura del mundo misionero, en este caso, como le llaman, ardientes. Bueno, pues ese yo soy, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación y estamos aquí. Creo que sí, muchísimas gracias, Padre. Y pues dentro de toda la obra misionera de combonianos, ¿verdad? Pues hay, digamos, lo central, o hay un personaje central para ustedes, y que es el iniciador, pues justamente de toda esta gran misión. Y que a raíz de conocer a Daniel Comboni, pues nosotros podemos entender muchísimo del carisma de ustedes y sobre todo aquello tan importante que aportan a nuestra iglesia. Padre, me gustaría que usted también nos platicara un poquito sobre este personaje, este gran personaje para nuestra iglesia. Bueno, pues te voy a presentar así brevemente al fundador de nosotros, de los misioneros combonianos, hasta para que el nombre no se escuche muy extraño, porque algunas veces nos preguntan, oye, si ustedes son católicos, 100%, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros, los misioneros combonianos? Pues voy a empezar así por
por el fundador, ¿verdad? Es una historia fascinante. Nuestro fundador se llama Daniel, se apellida Comboni, nació en Italia, por eso el apellido. El 15 de marzo de 1831, pues ya hace por ahí casi 190 años, ¿verdad? 190 años con él, por ahí, ¿verdad? El 15 de marzo, y por eso aquí, especialmente en el seminario de aquí de San Francisco, cada año hacemos una fiesta muy grande, conocida como Kermés o Verbena Misionera, y es precisamente en honor a la fecha de nacimiento de San Daniel Comboni. Lo más cercano al 15 de marzo, nosotros hacemos esta fiesta. Pues bien, nuestro fundador Daniel Comboni, italiano, él era de una familia humilde, campesina, de 8 hijos que tuvieron sus padres. Solamente Daniel sobrevivió, todos los demás murieron a una edad muy temprana, y después hijo se les va al seminario. Pues imagínate la situación de dificultad, sobre todo para él, para decidir, me voy a las misiones, decía, y pues voy a terminar con la vida de mis padres. Y luego decía, si me quedo, voy a ser un mártir, porque voy a dejar el sueño de toda mi vida. Pues bien, él a los 12 años, como era de una familia pobre, él entró en un instituto católico que les invitaba para que ellos veían si tenían vocación para sacerdotal, y él entró, y ahí maduró su vocación también misionera. Fue ordenado a los 23 años. Después de ordenado, finalmente se fue a África. Era su sueño. Desde que estaba en la formación, él conoció a algunos misioneros que le hablaron de África, y él dice, yo quiero ir a África, quiero consagrar mi vida. Pues bueno, se fue para África, y ahí en África, al poco tiempo que llegó, murieron todos sus compañeros de malaria, que es algo semejante aquí al dengue, pero en aquel tiempo, pues con poca medicina, con poco conocimiento de eso, pues todos murieron. Y entonces él desde ahí se consagró a África diciendo, o África o muerte. Es una de sus frases, ¿verdad? Pues 2 años después regresó a Italia, y ahí fundó una escuela para niños que eran esclavos. En aquel tiempo en África, principalmente en Egipto, se vendían pues a las personas de color negro, ¿no? Se decía que no tenían ningún derecho, nada, ¿no? Entonces los vendían, y él los trataba de liberar, los compraba literalmente, porque era la única oportunidad, y los mandaba a estudiar, ¿no? Para formarlos, para darles educación. Pues bien, él después redactó un plan, dice, para la salvación de África. El resumen de este plan decía, salvar a África por medio de África, es decir, formar a los africanos para que ellos mismos evangelicen a sus hermanos africanos. ¿Por qué? Porque todo el europeo que llegaba allá moría en África, en el centro. No aguantaba. Y luego los africanos que los sacaban para mandarlos a estudiar en Europa, no aguantaban el clima de Europa. Entonces, él puso esta propuesta en el Vaticano I. Desgraciadamente, pues por la Primera Guerra Mundial, pues no se pudo terminar el Vaticano I, ¿verdad? Pero él puso esta propuesta, él participó, ¿verdad?, en el Vaticano I. Y luego, pues, nacimos nosotros. En el 1867, fundó a los misioneros combonianos con otro nombre. Y después, con otro nombre, porque los nombres cambian, ¿verdad?, fundó a las misioneras combonianas. Él se dio cuenta que en este mundo árabe de África, como era todo el centro de África, hay espacios donde no entra el hombre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer llegar el evangelio? Por medio de la mujer. Entonces también fundó el Instituto de los Misioneros y de las Misioneras Independientes, ¿verdad? Bueno, y finalmente fue nombrado obispo, y fue el primer vicario apostólico del África Central. Y bueno, pues murió a los 50 años, el 10 de octubre
de 1881, ¿verdad? Y después recientemente en el 2003 pues fue nombrado santo, ¿verdad? Por eso ya 13 años, sí, alrededor de 17 años, que para nosotros es San Daniel Común. ¿Verdad? Creo que sí, bueno, este personaje tan importante que ciertamente marca también dentro de nuestra historia de la iglesia, pero algo interesante, entonces, el trabajo que ustedes realizan como comunianos se centra mucho en África, ¿verdad? Y en África, pues creo que hay muchísimas anécdotas que ustedes pueden platicar y pueden hablar justamente de esta cultura. Nos gustaría, padre, que nos platicara así a grandes rasgos la experiencia que se vive justamente en África en cuestión de la misión, la cuestión del trabajo que ustedes hacen. Pero antes de esto quisiera mandar unos saluditos a las personas que nos están viendo, a Trini Macías, a Martín Mena, Emanuel Parada, a Lucía González, a Jesús Emanuel Hernández, a Francisco Villalpando, Lupita Aguilar, José Israel Cortina, Cristian Roberto, Conchita Portugal, Cruz Poca, Carlos Rivera. Pues muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa. Igualmente, si tienen alguna pregunta para el padre David de esta misión, nos gustaría que nos la escribieran también, que nos lo pusieran ahí, para hacer esto más rico. Recordemos que Humanidad en Reconstrucción es justamente una comunidad en la que todos vamos compartiendo poco a poco nuestras experiencias y también aquello que nosotros queremos ir conociendo en este mundo. Entonces, padre, ¿alguna experiencia que nos quisiera compartir de su misión en África? Muy bien, pues mira, qué bueno que me platicas sobre la misión que me preguntas sobre la misión en África. Siempre me brillan los ojos, o sea, me da mucha alegría acordarme de África. Nosotros normalmente, en general, ¿no? Nosotros misioneros comunianos, cuando nos dicen que nos van a mandar a nuestro lugar de origen, en este caso yo como mexicano, decimos que nos mandan castigados y esperamos que nos quiten el castigo para regresar a las misiones, a pesar de que muchas personas nos dicen, padre, ¿por qué se va? Ahí hay guerra, ahí hay sufrimiento, que ahí hay hambre, pues también hay muchas situaciones muy parecidas aquí, solamente que el lugar del misionero pues está en la misión, ¿verdad? Bueno, pues allá en estos lugares de misión, de primera evangelización como les llamamos, ¿verdad? Donde falta todavía afianzar su fe en Cristo, pues nosotros trabajamos mucho en la educación. Tenemos escuelas kinder, primaria, secundaria, prepa, y esa es la mejor manera para ayudar a las personas que entiendan más la palabra de Dios y para que los valores del Evangelio y para que su vida pues se traduzca. Parece está morado, ¿no? Y ellos son altos, generalmente superan los 2 metros y son delgados, caminan mucho. Entonces pues ya se imaginarán, yo soy bajito, ¿ah? Allá no estaba gordito, allá estaba delgado, pero de todos modos estaba bajito, pues todo les llegaba abajo de los hombros, ¿no? Entonces ver a una persona así, alta, así tan fuerte, porque pues ellos trabajan y caminan, entonces era impresionante, ¿no? Pero simplemente los saludabas en su idioma y te daban una sonrisa hermosa y se abría la amistad. Entonces era importante para nosotros tratar de aprender su idioma, tratar de conocerlos, de caminar ahí en el pueblo y de conocer su situación, que comían, que bebían, y en lo mayor posible pues entrábamos con ellos, ¿no? Pues bien, sucedió de que pues empezamos a ver niños después del final de la guerra que hubo allá. Empezamos a ver niños de la calle. Antes no los habíamos visto, ¿verdad? Yo creo que muchos de ellos perdieron pues casi toda su familia, o en este huir de la guerra pues las familias se dispersaron y quedaron muchos abandonados. Entonces eran niños que empezaban a vivir del mercado y algunas veces pues empezaban a robar pues para comer, ¿verdad? Empezamos a juntarlos, algunos de ellos, empezamos a ofrecer algunos talleres a los muchachos, empezamos a tratar de ofrecerles la mayor parte de algunos alimentos o algo así, ¿no? Y yo me acuerdo que muchos de ellos, cuando robaban, los agarraban los comerciantes y con un cuchillo le hacían una herida
decía, si vuelves a venir, te voy a hacer otra hasta que te cortemos la mano. Pues es la tradición árabe, ¿no? Un poquito. Entonces, pues los niños, aunque andaban enfermos o aunque andaban heridos, así literalmente, pues no podían ir al hospital, porque ahí estaban en las puertas los soldados y si se acercaban, los agarraban a latigazos y nomás no les daban nada de atención, ¿no? Entonces, pues los niños se podían ahí fácilmente morir, ¿no? Si de por sí el sistema de salud allá un poco precario, vamos a decirlo así, pero pues no les daba nada de atención. Entonces yo recuerdo que yo agarraba la camioneta de la misión y veía a los que estaban en necesidad y los subía, vámonos. Y cuando llegaba al portón, el soldado, lo primero que me hacía era como una seña con el arma, bájense del carro, ¿no? Usted no, me decía. Dije, no, ellos vienen conmigo. No me voy a bajar, baja el arma, ¿no? Y nos agarramos, no discutiendo, sí, pero un poquito así como para imponerse, ¿no? Y después de todo ya me dejaban entrar. Los doctores nos conocían, así que luego nos atendían muy bien, atendían bien a los muchachos. Yo creo que era una bonita experiencia. La gente nos preguntaba, pero ¿por qué hace por ellos eso, padre? No valen la pena, ¿no? No son buenos muchachos, ¿no? Pero pues ustedes saben todo lo que pasa, por ejemplo, aquí en nuestro México, ¿verdad? Estos niños, pues muchos de ellos no tienen la culpa, ¿no? Y si no pueden caer en manos peores. Entonces hacíamos mucho con ellos estas actividades. También teníamos una librería, les enseñamos a leer, les enseñamos a escribir y también pues otras clases, ¿no? Entonces fue una experiencia bonita hablando de los niños de la calle, ahí en África también, abriéndoles el espacio también del sector salud, ¿no? Porque no lo tenían. Hicimos una amistad muy bonita, los niños realmente muy activos, después estaban muy animados, ¿no? Actividades deportivas, no, fue muy hermoso. Claro, yo creo que experiencias como esas, muchísimas, todos ustedes tendrían algo que platicarnos en ese sentido. Pero entonces, ahora sí como una pregunta o algo como para concretizar realmente. Entonces, ¿quiénes son los combonianos? ¿Y cuál es su misión realmente de ustedes como combonianos? Bueno, pues nosotros, misioneros combonianos, somos un instituto religioso, ¿verdad? Exclusivamente consagrado a las misiones, ¿verdad? Para entrar en diálogo, ¿verdad? Con otras culturas, con otras religiones, y ahí anunciamos la palabra de Dios, ¿no? Ahí también promovemos la educación, como había comentado, y bueno, también promovemos una relación fraterna y de justicia, por ejemplo, con otras religiones o con otros pueblos, ¿no? Que tienen otras actividades muy diferentes, tradiciones diferentes. Yo recuerdo que durante el tiempo de la guerra, la iglesia, nosotros como iglesia católica, los combonianos, junto con, había jesuitas, había un poco de salesianos, había con todo el clero diocesano, con muchos otros institutos religiosos que estábamos todos juntos ahí. También teníamos mucho diálogo con otras iglesias protestantes, que de hecho también hablábamos contra todo este fenómeno de la guerra, del hambre, de la destrucción, del abuso de los soldados, que llegaba, destruía aldeas, llegaba y secuestraba a los niños para hacer los niños soldados, y llegaba y les robaba todos los alimentos. Entonces era algo terrible. Entonces la iglesia católica, junto con las demás iglesias protestantes, tenían una muy buena relación, y de hecho teníamos encuentros comunes, ¿verdad? En momentos como el año nuevo, como la Pascua, y promovíamos toda esta unidad, este respeto a la vida, ¿no? La ayuda, por ejemplo, a los que necesitaban. Entonces nosotros pues trabajamos allá principalmente, no solamente en África, ¿verdad? Desde hace un buen tiempo también el Papa por medio del Papa se nos invitaba a descubrir otras Áfricas, otros lugares donde también tuvieran necesidad. Y bueno, también se llegó a Asia, ¿eh?
Pero aquí, por ejemplo, en Centroamérica, en Sudamérica y lo que es México, tenemos muchas misiones en muchos lugares donde seguimos haciendo este trabajo de educación, de promoción humana, ¿verdad? Concretamente aquí, hablando de quiénes son los misioneros combonianos en una iglesia local, por ejemplo, aquí en la diócesis de León, pues nosotros nos ponemos a las órdenes del clero local, apoyamos en la cuestión pastoral, en muchas parroquias donde nos abren las puertas, ayudamos en la cuestión de los sacramentos, ayudamos en todo lo que es posible, ¿verdad? Hay lugares donde también en Semana Santa nos vamos a ir a visitar casa por casa y también es una labor misionera importante, ¿verdad? Entonces, pues nosotros promovemos el Evangelio por medio de la educación, de la fraternidad, del diálogo, de la justicia y estamos al servicio del clero local, eso somos, ¿no? Claro que sí. Pero entonces, bueno, eso es tanto hablar o conocer lo que son los misioneros comunianos, pero también algo importante y que nosotros como iglesia tenemos, digamos, muy presente, la cuestión de la misión. ¿Qué es la misión? Creo que esto de la misión se va entendiendo en diferentes conceptos y en diferentes, como, pues incluso lugares y situaciones, ¿verdad? Recordemos lo que dice el Evangelio, ¿no? O sea, que Jesús da el mandato misionero a los apóstoles de ir por todo el mundo, anunciar la buena nueva, bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esa promesa de estar siempre Jesucristo con ellos hasta el fin del mundo. Entonces, para nosotros como cristianos es clave justamente esta cita bíblica o este pasaje de la Sagrada Escritura, pero ustedes como comunianos pues tocan una parte importante de la misión que comentaba la misión Ardientes, de ir a estos lugares, pero como cristianos entonces, Padre, ¿cómo tendríamos nosotros que entender la misión? Porque ustedes tienen un carisma muy específico, ¿verdad? Hay otras congregaciones que tienen otro carisma específico que también va encaminado a la misión y también entra dentro de este rubro. Pero entonces nosotros, como cristianos y no cristianos, porque este programa no solamente lo ven personas católicas o cristianas, sino también de otras denominaciones religiosas, incluso hasta gente atea ve este programa. ¿Cómo podemos o cómo debemos de entender realmente la misión? Bueno, nosotros así en general, bueno, entendemos la misión como el anuncio de Cristo resucitado. Claro. Cristo resucitado, por ejemplo, en este tiempo de la Pascua, de entre los muertos. Anunciar que Dios es Padre y que ese Padre nos ama y que ese Padre por medio de su Hijo nos ha hecho hijos y somos hermanos entre nosotros. Esta misión, que significa también promover la fraternidad junto con el anuncio de Cristo resucitado, promover la búsqueda de la unidad, de la justicia, es compartir ese mensaje y vivir nuestra fe en todas las naciones, en otras lenguas, con otros pueblos. Esto es misión, ¿verdad? Y tú me preguntas, bueno, ¿quiénes están llamados a la misión? Todos estamos llamados a ser misioneros, ¿verdad? Recientemente, en varios documentos de la Iglesia, se ha invitado a reflexionar. La Iglesia, por naturaleza, es misionera. Todos somos misioneros, ¿verdad? Es hermoso, pues, por ahí dice, sin perder esa especificidad, específico, y la necesidad de tener personas que se dediquen a la misión, cada quien desde su vocación, cada quien desde su profesión. O sea, son misioneros. ¿Cómo? Pues haciendo su trabajo, anunciando la paz, la justicia, la fraternidad, la unidad, el diálogo, el derecho a la vida, ¿no? Todos estos aspectos, estos valores del Evangelio, ¿verdad? Pues hay muchos documentos de la Iglesia donde se ha hecho esta reflexión. No quisiera así hablarles tanto de ellos, ¿verdad? Pero en general solamente recordar de que así como se nos ha hecho reflexión
hace poco tiempo con esta encíclica del Papa de que todos estamos llamados a la santidad, ¿cómo? Siendo misioneros. Cada quien en lo específico donde está. Algunos tienen la necesidad de salir fuera, otros desde donde están, ahí hacen misión, ¿ah? Promoviendo el Evangelio, los valores del Evangelio, y cada uno, o sea, en donde Dios los ha llamado, ¿verdad? Sí, bueno, padre, entonces, antes de hacer otra pregunta, que sería como esa sería como la cuestión central de nuestro tema, lo cual usted ha hablado. Es importante que nosotros también en casita entendamos que esto de la misión, y sobre todo la misión a dientes, que es la chamba o el trabajo de ustedes como combonianos, y usted en esta vocación específica, nos gustaría mucho, sí, que nos platicara o nos compartiera un poquito, padre, por qué el padre David decide ser misionero comboniano. ¿Qué fue lo que le llamó la atención de esto? Ok. Mira, pues ¿cómo empezó mi vocación? ¿Por qué me llamó la atención? Todo empezó en mi iglesia local diocesana. Si no hubiese tenido la experiencia de los grupos juveniles, no hubiera llegado, no estaría aquí. Entonces fue gracias a la iglesia, a mi iglesia local diocesana. Ahí yo imagino que desde los prácticamente 15, 16 años, no, yo creo que 15, 14, entré en un grupo juvenil. Y ahí permanecí por mucho tiempo y me gustó esa experiencia, solamente que ellos, al llegar la Pascua, todos estos, en la mayoría del grupo donde yo estaba, se iban de misiones, nos vamos a ir de misiones. Y a mí nunca me gustó decir, pues yo no me puedo ir porque tenemos Pascua juvenil aquí en la parroquia y todos se van a ir. Dije, no, yo no me voy. Entonces yo me quedaba y lo disfruté mucho, las Pascuas juveniles. En la parroquia era una hermosura vivir ahí sin salirnos. El jueves todo completito, luego ya nos íbamos, y todo el viernes y el sábado nos quedamos a dormir ahí para celebrar la resurrección. Era una experiencia hermosa, jóvenes, con nuestra vitalidad y todo, pero ahí viviendo la liturgia fue hermoso, fueron varios años. Entonces cuando ellos regresaban de misiones, pues contaban sus historias, y yo pues nomás me quedaba así como que, ¿cuándo, verdad? Entonces, pues después entré a un grupo junto con la parroquia, entré a otro grupo con salesianos por 3 años, y al finalizar con estos salesianos me pidieron una respuesta, y se juntó con una visita precisamente de un misionero que me llamó la atención. Me llamó la atención lo que él decía, él también no había ido a África, pues era un muchacho, era un seminarista, pero pues ya nos habló de algo que él ya le habían hablado, ¿no? De algunos que venían de África, ¿no? Entonces me llamó la atención, misión, yo creo que nació ahí, y finalmente pues me metí con los misioneros combonianos, pero sobre todo fue porque me quedó esa espinita de la misión. También fue porque yo creo que tuve una experiencia hermosa con el grupo de jóvenes en mi iglesia local diocesana, y también porque con los diocesanos, con los salesianos, recuerdo que una vez fuimos de paseo y llegamos a un balneario, y ahí en el balneario uno de los padres, así debajo de un árbol, caminó y encontró una caja de madera, de esas donde se ponen los tomates y todo eso, ¿no? La volteó, puso un mantel y nos dijo, vamos a celebrar aquí la misa, para que después ya no se preocupen, era un domingo. Y me llamó la atención esa simplicidad. Ahí debajo del árbol, transformó aquello que era una caja de madera tirada por ahí, limpió, puso el mantelito, y ahí celebramos la Eucaristía. Y después de eso nos fuimos a jugar. Y fue otro padre, precisamente, que cuando estábamos jugando en la alberca, pues estábamos jugando, muchachos y muchachas, estamos en la alberca jugando con la pelota, ¿no? Me llaman waterpolo, ¿no? A nuestro estilo. Y uno de esos padres, salesiano, pues me intentaba quitar la pelota, pero no me la podía quitar, ¿verdad?
Y en eso él se agachó así dentro del agua y me bajó el chorro. Y entonces yo lo que hice, solté la pelota porque había muchachas y le reclamaba, oye, para, no puedes hacer eso. Él agarró la pelota, metió gol y se puso a celebrar. Entonces me llamó la atención y dije, si yo quiero ser sacerdote y si me gustan las misiones, dice, yo quiero ser así. O sea, yo quiero, no sé, esa diferencia, esa manera de ser misión. Y bueno, no es precisamente que eso encontré con los misioneros comunitarios, ¿verdad? Pero yo creo que encontré esa libertad, encontré ese espacio donde Dios me ha ido llevando y donde a mi modo, respetando a Dios mis deficiencias y el instituto también, pues me encontré un lugar muy, muy hermoso donde soy feliz en medio de dificultades que se han vivido, ¿no? En lugares de guerra, en lugares de hambre, en lugares de conflicto, en lugares donde siempre había violencia muy pesada, donde estuve en los primeros lugares, ¿no? O en Brasil, donde también estuve, ¿no? En medio de las dificultades, pero soy feliz y contento. Yo creo que eso es lo principal y yo creo que cualquier joven está buscando un lugar donde pueda ser auténtico, feliz, contento, pleno. Yo lo estoy encontrando aquí. Claro que sí, padre, muchísimas gracias. Entonces, pues antes de la siguiente cuestión, quisiera mandar saluditos a Lázaro, Socorro Bravo, Enrique García, Luis Armando Galván, Eugenio González Cano, Tere Bravo, Antonio Collazo, Saúl Herrera, Armando Sánchez Espinosa, Rodrigo, Rosa López, Maris Saro y Jorge Muñoz. Muchísimos saludos para todos ustedes que nos están contactando, que están conectándose en estos momentos. Entonces, realmente nosotros, cuando hablamos de misión, tenemos en mente siempre como el salir, ¿verdad? El salir, usted mismo lo ha dicho, bueno, salir de mi familia, de mi casa, ir a un lugar distinto, en este caso África. Igual nosotros dentro de la formación en el seminario pensamos en misión y es ir a comunidades, ir a tocar puertas, juntar, no sé, reunir personas, hacer eventos, evangelizar, no sé, un sinfín de actividades en los que la creatividad de cada uno de nosotros juega un papel muy, muy importante. Entonces, estamos viviendo dentro de nuestro mundo, en nuestra sociedad, una situación muy, muy concreta, muy particular, incluso muy, muy peculiar, que es esta cuarentena, que es este encierro, que es este romper, ahora sí, con los esquemas que nosotros estábamos acostumbrados y que, ¿por qué no? Incluso como iglesia ha caído de una forma, digamos, que no esperábamos. Incluso algunos sacerdotes han comentado pues la cuestión de que pues esta situación llegó y nosotros no estábamos preparados para esto. El trasladar la celebración eucarística a redes sociales, el cerrar los templos, el ver, no sé, o sea, como comenzar a ver una iglesia totalmente diferente, mostrar una iglesia distinta y que al hablar de misión y el decir vayan y ahorita es decir quédense dentro de casa, entonces en ese tiempo de coronavirus o en ese tiempo de pandemia, de encierro, realmente cómo nosotros debemos de entender y cómo nosotros debemos de vivir la misión, o incluso se puede seguir viviendo la misión en este contexto, padre. Bueno, mira, así sin pensarla mucho, porque precisamente esto nos agarró sin ninguna experiencia previa a toda la iglesia, bueno, a toda la humanidad. Y si hablamos de nuestra fe, también a la iglesia fue tomada, fue entendiendo este proceso y en lo que es la iglesia, ellos mismos fueron entrando para ser parte de la liberación que necesitaba esta situación, ¿verdad? Pues yo simplemente, o sea, yo recientemente y en diversos mensajes lo que les quiero decir es de que nuestro propio Papa, el Papa Francisco, ¿verdad?, ha estado invitando a la iglesia en general
y en especial al clero ordenado, diocesano y religioso, que no dejen de aprovechar con creatividad cada oportunidad para acompañar al pueblo de Dios, más aún en esta situación de pandemia, para que ni el miedo o la soledad del estar confinados nos aparte ni de Dios ni nos gane el pánico. Sin duda que nuestros compañeros que se encuentran de misión, por ejemplo en África o en otros lugares, pues ellos tienen una labor de primera en la cuestión de la salud y en la cuestión de educarlos y de cuidarse y de saber usar o de limpiarse o de qué hacer. Sin duda los misioneros allá estarán enseñando a la gente a tomar providencias, a protegerse, a no contaminarse, a no enfermarse y claro, a estar monitoreando su salud, sin duda. Para nosotros que estamos en esta realidad ya de evangelización, o sea, pues estamos aquí, o sea, en unidad con nuestros hermanos del clero diocesano, ¿verdad? De alrededor, para acompañar, cuidar, proteger a este pueblo de Dios. Existen actividades en concreto en la cuestión sacramental y espiritual y pastoral que no se pueden detener, sino que nosotros tenemos que mitigar y fortalecer al pueblo de Dios en su fe, acompañando espiritualmente y sacramentalmente al pueblo de Dios. Hablamos de la comunión espiritual. También hay esa participación espiritual. Entonces el pueblo tiene que entrar en una nueva experiencia para realmente experimentar esa presencia de Dios, incluso a través de las redes, a través del internet. También en este momento, la celebración de la Eucaristía, el resto del rosario, la celebración de las horas santas, o sea, que se transmiten por internet, o sea, son una oportunidad no solamente para evangelizar, sino también para todos aquellos que escuchamos y participamos, para tener también esa unidad espiritual con Dios, con la iglesia que la celebra por algo, porque la iglesia quiere a su pueblo, ama a su pueblo, con todas nuestras deficiencias que tenemos. El auxilio con sus cuidados necesarios para que todos aquellos que necesiten, por ejemplo, en el momento de la muerte, pues tenemos que estar ahí. No se les puede decir, ahorita no hay funerales. Tenemos que tomar todas nuestras providencias. Alguien en caso de muerte necesita una confesión o un sacramento. Tenemos que preguntar bien, cuidarnos bien y estar ahí presentes. El propio Papa nos está invitando, ¿verdad? Que la iglesia tiene que estar ahí, sus sacerdotes, sus ministros. El seguir viviendo nuestro compromiso como religiosos, ¿verdad? Ahorita nuestra misión para los que estamos aquí es aprovechar los medios digitales y al mismo tiempo, por esta pandemia que solo es temporal, pues esa es una oportunidad misionera de entrar con nuestro pueblo y estar con ellos. Entonces, yo invitaría a todos aquellos que están escuchando este programa a llamar dentro de sí, en su interioridad, ese sentido de lo divino, ese sentido de lo espiritual, ese sentido de Dios. Sin duda que está muy dormido, porque si antes pues necesitábamos una boleta para sellarla, ahorita no la necesitamos, pero sí necesitamos de Dios para estar animados, para vencer el pánico, y de esta manera participamos como se pueda de todas estas actividades, ¿verdad?, que se están presentando ahorita por la radio, por la televisión, por donde sea, por el internet. Hay que aprovechar en casita, hacer su celebración de la palabra, hacer su rosario, hacer su oración un momento, ¿verdad? Dios está presente, sin duda, y de manera privilegiada también en esta ocasión. También es una situación misionera. Claro que sí, Padre. Entonces, nosotros estamos llamados pues justamente a siguiendo con la misión, ¿verdad? Trasladar a las plataformas a todos aquellos lugares en los que se necesite y podamos hacer, digamos, la chamba que nos corresponde. Y
Usted ha dicho, ¿no? Una forma interesante también, la creatividad, en el que se juega un papel muy importante el ser muy creativos para poder nosotros como iglesia dar un mensaje de esperanza al mundo contemporáneo. Y que ahorita pues es justamente lo que nos toca vivir, pero es una de las cosas importantes, la parte de la creatividad. Entonces, dentro de este contexto, Padre, ustedes con su carisma muy específico, ¿cómo nosotros, como iglesia, porque incluso hay instituciones, hay personas que ayudan a ustedes como congregación, ¿cómo nos podemos unir a ustedes como comunianos en esta gran labor que realizan? Porque realmente esto puede despertar mucha inquietud en algunas de las personas que nos están viendo, ¿verdad? ¿Cómo ayudar a las misiones? Y que sabemos que ayudar a las misiones pues es desde el llamado, ¿verdad? De aquellos que sienten el llamado de ir a misiones, de aquellos que sienten el llamado de aportar o de apoyar de una forma o de otra, de aquellos que sienten el llamado de ofrecer su oración por los misioneros, por las misiones. Entonces, en cierta forma, o sea, ¿cómo al Instituto Comuniano, cómo también se le puede, o cómo se puede ayudar justamente para esta misión tan específica de ustedes? Bueno, primero que todo, los centrales rezando por los misioneros y por las misiones. Porque en las misiones hay muchas situaciones límites. También el misionero a veces siente soledad, también el misionero a veces se enferma, también el misionero extraña estar con su familia, escuchar su música, estar con sus amigos, estar en su patria. También el misionero, o sea, Dios los va haciendo uno misionero, pero uno tiene que dejar todos esos aspectos que uno sabe que se tienen que evangelizar. La propia persona del misionero tiene que ser evangelizada. Entonces hay que rezar por el misionero para que Dios logre vencer todas las dificultades, inconvenientes del misionero y sea un buen misionero, como dice el Papa, santo. Claro. Decía San Daniel Comboni, quiero misioneros santos y capaces. Entonces primero rezar por los misioneros y por las misiones, donde hay hambre, donde hay guerra, donde hay persecución, donde hay muchas injusticias, donde hay mucha ausencia de lo más necesario, rezar por estas misiones. Segundo, bien importante, en la familia, ser promotores de las misiones, inculcando a los hijos ya desde pequeños a donar su vida por la misión. No tener miedo, ¿verdad? Porque yo me acuerdo en muchos lugares donde íbamos a hablar de las misiones, pues muchas personas nos aceptaban, decía, pero a mi hijo no, pero a mi hijo que no le toque. Entonces yo de Dios, pero no toca a mi familia. Sí, pero no la mía, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo de Jesús que les decía a sus discípulos, ¿verdad? En momentos claves, no tengan miedo. Entonces no hay que tener miedo, porque si es una obra de Dios, Dios dará las armas para llegar adelante. Que la familia no tenga miedo de inculcar a su hijo cualquier vocación. Si es a la vida consagrada, si es a la vida religiosa, si es a la vida diocesana, ¿verdad? Esa es una misión importante, que en la familia se inculque la vocación. También acercándose a los misioneros y a las casas donde nosotros vivimos para que nos conozcan y que sepan de nuestra labor. Las puertas de aquí del seminario están abiertas, ¿verdad? También apoyando a las misiones a nivel diocesano, ¿verdad? Hay momentos donde a nivel diocesano se hacen misiones, visitar casa por casa o ir a hacer un censo especial donde qué es lo que necesitan, cómo ven a su iglesia. Eso es bien importante. Yo lo he hecho apoyando iglesias diocesanas de aquí mismo de León, haciendo eso, o en otros lugares. Lo he hecho en parroquias, en capillas donde nos lo han pedido, ¿verdad? Si nosotros apoyamos a nuestra iglesia local diocesana, después nos vamos a dar cuenta que también nosotros hace mucho tiempo recibimos por primera vez el Evangelio. Entonces de esa manera vamos a saber pedir por aquellos que ahora están en esta situación donde apenas se está anunciando. Pues todos recibimos, todos hay que dar, ¿verdad?
Bueno, pues solamente decir que nosotros los misioneros combonianos, pues estamos aquí en la ciudad de San Francisco de Rincón, Guanajuato, tenemos 62 años, este seminario, ¿verdad? Y nuestras puertas están abiertas, los invitamos a que nos visiten. Para los niños, especialmente niños y jóvenes, para que lean nuestra revista, la adquieran, nos inscriban, nos la pidan gratis, se las hacemos llegar. Son los aguiluchos. Los papás y los abuelos, yo creo que de nuestro tiempo, seguramente casi todos ellos conocen los aguiluchos, ¿verdad? Entonces hay que leer nuestra revista misionera, pues para que sepan del mundo de las misiones. Para los niños, los aguiluchos, y para los adultos y jóvenes, la esquila misional, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí dice el doctor Aceves Barajas, 438, Santiaguito, los teléfonos 476-743-34 y 34. Ahí comuniquen con nosotros, nosotros platicamos y los invitamos, les decimos cuando hay la oportunidad de venir y conocer este seminario. Estamos para servirles, ¿verdad? Creo que sí, padre. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos han visto en este programa de Radio Líder Bajío y justamente tocando este tema, ¿verdad? La misión en tiempos de coronavirus. Entonces, es importante que nosotros como cristianos también estemos encausados y tengamos esta mentalidad de la misión. Cada uno de nosotros pues vive una situación distinta, una forma de vida muy, muy diferente, pero sin embargo estamos también llamados a salir. Y el salir pues en este tiempo es importante, fíjense padre, es importante cómo nosotros dentro de estar en casa, del pensar, comienzan como nuevos proyectos. Para muchas personas el estar en casa ha sido también como un stop necesario para poder como reavivar nuevos proyectos. ¿Y qué reavivar nuevos proyectos con una mentalidad totalmente distinta, ¿no? Romper a lo mejor las barreras o los esquemas que ya se tienen establecidos. ¿Y por qué no? ¿A poco Dios nos está llamando a algunos de nosotros vivir la misión de una forma muy, muy particular? Dar algún servicio en específico, escuchar pues justamente al Señor y ver realmente qué es lo que nos pide Él en estos momentos. Entonces, aquí en casita los invitamos justamente a tener esta apertura hacia la misión. Tratar de entender la misión desde una perspectiva totalmente diferente a la que a lo mejor estamos nosotros entendiendo ya con nuestra experiencia. Pero algo muy, muy importante y que un misionero me comentaba en algún momento, ¿verdad? Él decía, es que aquel que quiere dar o quiere hacer misión debe ser capaz, sí, de salir de sí mismo, pero sobre todo abrir su panorama, abrir su mente tan cuadrada que a veces los seres humanos tenemos, de que solamente de aquí no puedo salir, sino que si voy a hacer misión, tengo que ser capaz de abrir mi mente a lo nuevo, a lo que menos me voy a imaginar, a lo que menos me voy a encontrar, ¿verdad? Aquellas mentalidades o formas de pensar. Recuerdo en una ocasión también se nos comentaba, ¿no? Que unos misioneras habían ido a un pueblo a África y que pues les llamó mucho la atención ver que las mujeres en África pues no tenían sus ropas interior como nosotros la manejamos, o las mujeres las utilizan aquí en México, ¿no? Entonces, que les preguntan, bueno, madres, ¿pero qué es lo que necesitan de otros países? Pues mándenos ropa interior de mujer. Y mándenos ropa interior, porque aquí las mujeres no tienen. Con su mentalidad, ¿verdad? Occidental, pues era eso. Entonces, les mandan el montonal de ropa interior de mujer. Pues resulta que después lo estaban utilizando los niños para utilizarlos como resortera. ¿Por qué? Porque realmente esta era su vida, era su cultura, así se entendía. Entonces, esto era algo que rompía también. Por eso él decía, es que tenemos, quien va a misión, debe ser capaz de romper su esquema mental que tiene hasta este momento, porque va a haber cosas que ni siquiera se imaginaba y cosas que a lo mejor hasta va a ser negativas o que incluso los va a escandalizar. Sí, mira, fíjate, en el mundo
En el mundo de las misiones le llamamos así inculturación. O sea, aprender y conocer los gestos, la mentalidad del pueblo y por medio de sus propios signos, por medio de su propio idioma, por medio de sus propios gestos, o sea, alumbrar los valores del Evangelio que ya están ahí presentes. Dios nos ha precedido y Dios ya está presente en toda su creación. Entonces, el pensar que el misionero es el que va a hacer todo o el que va a enseñarlos, mentira. Yo te cuento algo bien breve, donde me di cuenta y donde uno se da cuenta que el misionero a veces es el que aprende más y el que es más evangelizado que el propio pueblo donde lo envían. O sea, Dios nos precede, Dios ya está ahí presente, Dios ya está haciendo su obra maravillosa. Nosotros solamente es ir y no la hacemos de comandantes, ni de jefes, ni de maestros. Simplemente somos instrumentos para compartir nuestra fe y para ser enriquecidos por lo que nos encontramos allá. Yo recuerdo una vez con un seminarista que tenía apenas menos de un año de haber entrado, llamaba Carlos, Charles, ¿verdad? Y una de esas veces se me fregó la moto. Yo me movía mucho en moto allá y visitaba varias comunidades, unas quedaban muy lejos. Entonces, en pocas palabras, se acercaron estos seminaristas, estaban de vacaciones, nosotros a cambio de la ayuda que nos daban, pues les ayudábamos un poquito en sus estudios, no como pago, pues era también para ayudarles, porque de alguna manera nosotros teníamos que ayudarles y promoverlos, pero ellos también le echaban ganas y le ponían todo de su parte pues para ganarse, ¿no?, lo que necesitaban. Pues me dijeron los seminaristas: padre, nosotros vamos. Ok, ahí tengo bicis. Uno de ellos me dijo: padre, yo voy a cierta comunidad, me quedaba a casi 2 horas en moto, en bicicleta. Ahí era un lugar donde solo era terracería y donde llovía y se hacían unos pantanos y donde solamente tenía que ir con alguien que conocía, pues para no meterme ahí en la mitad del pantano y no salir, ¿verdad? Pues el seminarista me dijo: yo voy. Dije: Charles, es muy lejos, no, o sea, padre, yo me voy en la madrugada. Pues me insistió, muy buen muchacho. Al final yo dije: híjole, pues él quiere, espero no abusar, señor, pues bueno, va. Pues ya se fueron todos, regresaron la mayoría, 3 de la tarde, dieron las 5, las 6, las 8 de la noche y no llegaba este seminarista. Ya como casi a las 10 de la noche apareció, tocó mi puerta. Yo ya estaba pues un poco, no poco preocupado, estaba preocupado. Ya había preguntado por él y no me sabían decir. Total, llegó y me dice: padre, ya llegué. Dije: Charles, ¿cómo te fue? Padre, muy bien, muy bonito. Ah, qué bueno, tranquilo. Me dice: solamente que en el camino me encontré a los nómadas. Híjole, los nómadas, pues la definición de la escuela son aquellos que no tienen un lugar fijo, que van caminando, por ejemplo, los nómadas de allá, con su ganado y van buscando el agua o el pasto o las sales o las tierras altas cuando hay mucha lluvia o los pastizales en tiempos de secas, pues para los animales. Entonces son muy aguerridos porque pues tienen que defender sus animales de los que los roban o de los animales salvajes o de otros que se pelean ahí para robarles los animales. Entonces hasta los del ejército les tenían miedo, ni los del ejército se metían con ellos. Entonces me dice: me encontré a los nómadas, híjole. Y luego me dice: y padre, y me pidieron la bici. Y luego yo, pues por dentro de mí dije: híjole, hasta le robaron la bici. No, yo bien mal pensado, luego me puse a pensar en la bici y hasta la bici se la robaron, ¿verdad? Padre, y que me muestran el arma, su arma. Ellos usan unas armas muy potentes, como las del ejército, así que, y saben tirarlas mejor que los del ejército, yo creo, ¿no? Entonces, total, en este pueblo de los Dinka, donde estaba yo con los, en Sudán del Sur, ¿no?, les decía que son altos, fornidos y todo eso. Total, me dicen: padre, y me muestran el arma. Padre, y que yo les muestro mi arma. Dice: no, Charles. Yo le dije: nosotros no llevamos armas, nosotros no utilizamos armas, Charles. Y luego me dice: no, padre, yo les enseñé el rosario, esa es mi arma. Y les expliqué para qué era, y les expliqué para qué servía. Padre, y al final me dijeron: ok, te puedes ir con tu bicicleta,
pero danos tu rosario porque queremos también que esa señora nos cuide. Sí. Padre. Y, o sea, fue algo que dije, Señor, dije, ¿cuántos de nosotros traemos los rosarios en el bolsillo con esa fe? Y un seminarista que tenía menos de un año vino a enseñarme a mí, que ya tenía muchos años en el seminario, ya tenía como por lo menos un año de ordenado. Dije, Dios mío, dije, ¿cómo eres grande y cómo me evangelizas con estas personas de aquí? Que supuestamente yo los tengo que enseñar. ¿No? Fue algo hermoso, ¿verdad? Qué experiencia. Para decir, hay que entrar en diálogo. Dios ya está esperándonos ahí. Dios tiene sus caminos, ¿verdad? Solamente hay que abrirse. Dios tiene sus formas. Y aquí en esta pandemia también tiene sus formas para Dios hacerse, como dice el Papa, el encontradizo. Y lo encontramos. Bueno, pues ya casi se nos termina el tiempo, Padre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todas las personas que se han conectado a lo largo del programa, aunque sea un ratito, 5 minutos. Pero pues así es esto, el tiempo se termina. Te pido que compartas este programa, que compartas cada uno de los momentos que vamos realizando a lo largo de Humanidad en Reconstrucción, y también que me sigas en mis redes sociales. Aparezco como Diácono Juan de en todas las redes sociales, en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Ahí podemos estar en contacto. Igual si tienes algún tema o algo que te interesara realizar, algo que te interesara que profundicemos, o incluso que tú quisieras compartir, pues sería bienvenido. Y esto es una gran comunidad en reconstrucción. Y pues para despedirnos, Padre, me gustaría que nos hiciera esta oración que usted ha preparado para todos nosotros, que nos la compartiera, y con esto nosotros nos despedimos. Pues a propósito de esta pandemia, a propósito de este estar en casa, pues nosotros lo encontramos, ¿verdad? Lo encontramos, es una oración que precisamente fue de un sacerdote, obispo, italiano, ¿verdad? Ustedes saben cómo pegó, y desde ahí empezamos a vivir en México este pánico, este miedo, ¿verdad? Y esta es una traducción de una oración que él hizo. Yo me quedo en casa, Señor, y caigo en la cuenta de que también esto me lo enseñaste tú, viviendo obediente al Padre durante 30 años en la casa de Nazaret, esperando la gran misión. Yo me quedo en casa, Señor, y en la carpintería de José, tu custodio y el mío, aprendo a trabajar, a obedecer, para lijar las asperezas de mi vida y para preparar una obra de arte para ti. Yo me quedo en casa, Señor, y sé que no estoy solo, porque María, como cada madre, está ahí detrás haciendo las tareas de casa y preparando la comida para nosotros todos, familia de Dios. Yo me quedo en casa, Señor, y responsablemente lo hago por mi bien, por la salud de mi ciudad, de mis seres queridos, y por el bien de mi hermano, el que tú has puesto a mi lado, pidiéndome que vele por él en el jardín de la vida. Yo me quedo en casa, Señor, y en el silencio de Nazaret trato de orar, de leer, de estudiar, de meditar y ser útil con pequeños trabajos para hacer más bella y acogedora nuestra casa, tu casa. Yo me quedo en casa, Señor, y por la mañana te doy gracias con el nuevo día que me concedes, tratando de no estropearlo, de acogerlo con asombro, como un regalo, una sorpresa de Pascua. Amén. Amén. Bueno, pues para despedirnos, me gustaría que nos diera la bendición, Padre, a todas las personas que nos han conectado en este momento. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Disculpen mi seriedad, o tal vez la primera vez, ¿verdad? Así de programa, pero lo gocé, y desde aquí los tenemos en nuestras oraciones. Oramos por ustedes y también ustedes oren por nosotros. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe a todos ustedes que acompañan esta transmisión. Que Dios Todopoderoso les bendiga, les fortalezca, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues eso fue Humanidad en Reconstrucción por Radio Líder Bajío. Yo soy su amigo, el Diácono Juan, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.